18:45 minutos, arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Horacio, comentanos con qué te vamos a ir, uno de estos temas que a tanta gente le interesa con respecto a estas nuevas ideologías que están surgiendo, ¿no? Bien. En esencia, como ya se ha planteado, es muy difícil comprender una ideología si no se comprende que por detrás existe un proyecto totalitario en búsqueda del control político y más particularmente en tiempos de posmodernidad a través de la gestión del miedo. En ese sentido se ha visto que actualmente, descartada ya la pandemia, la principal preocupación y miedo a nivel global, según estadísticas de la ONU, es que el 46,2% de la población total mantienen un temor, insisto en la palabra temor por el artificio que es en torno al calentamiento global y la sobrepoblación. Es decir, estas dos ideas impregnadas en la población parecen ser el gestor de lo que va a ser las próximas agendas políticas. Y tal como se ha visto, actualmente los objetivos 2030 estriban en gran medida en lo que es una economía sostenible, en lo que es una economía de energías renovables, en lo que es una economía eco-friendly. En ese punto, creo que es necesario ver qué está sucediendo actualmente en el globo y más particularmente en lo que es la Cumbre Climática 2021, donde se genera una expectativa porque va a ser en un mundo post-pandemia cómo se va a reestructurar la economía y cómo se va a reestructurar la sociedad y la política de cara al futuro. Insisto, estribando siempre sobre este temor infundido en una idea de una distopía ecologista. Acá tenemos a Rodrigo Tácite, un gran profesional que justamente ha preparado un informe magnífico en torno a lo que es esta cumbre climática y sobre la cual vamos a ir haciendo algunos aportes, debates, diálogos y complementando con argumentos y datos. Así es, Horacio. Bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la Cumbre de la Tierra, esta iniciativa que trae Biden, el presidente de los Estados Unidos, para moldear un poquito las voluntades, digamos, traer a primera plana en la agenda la cuestión climática como políticas de los países hacia adentro que moldeen cómo se comportan los privados ahí mismo. Esta cumbre se daría el 22 y 23 de abril y se espera un gran protagonismo de China. Recordemos que China hasta hace poco tiempo, digamos, era bastante discrecional en la manera que tenía de manejar los asuntos verdes en su propio país. Y ahora que ya, bueno, fue el país que mejor se recuperó del COVID y toda la historia, bueno, ahora sí pone su foco en la cuestión sustentable una vez que ya tiene todos los motores en marcha, por así decirlo. Otro punto crucial de la cumbre es cómo negociarían con Brasil para que no se toque el Amazonas. Es decir, también podríamos decir que bueno, muchos países del primer mundo ya tienen todas sus autopistas desarrolladas, toda su infraestructura desarrollada, pero ahora Brasil no puede hacer una autopista por el Amazonas. Digamos, esas son algunas de las reflexiones que son interesantes dar de cara a esta cuestión que se da en estos tiempos. ¿Y por qué traemos la noticia? Porque hay un pedido de alrededor de 100 ONGs a Alberto Fernández para que en el marco de la cumbre, bueno, hable de que la negociación de la deuda externa se dé a través de políticas climáticas. Es decir, que los pagos incluyan o puedan ser atenuados, si ese dinero se invierte en el cuidado del medio ambiente. Y decimos el cuidado del medio ambiente y lo decimos de manera medio simbólica porque habría que entender qué implica el cuidado del medio ambiente. Es decir, lo que quieren que Alberto Fernández logre es un menor pago de la deuda y que ese dinero se invierta en cuestiones sustentables, así como moldear las políticas internas hacia los privados. ¿Por qué esto genera cierta incertidumbre? Porque en Europa ya se hizo un análisis de que el Green Deal, es decir, estas ideas enmarcadas en políticas hacia los países, darían una pérdida de alrededor de 11 millones de puestos de trabajo. 11 millones de puestos de trabajo en industrias del acero, en industrias automotrices, industrias que se basan en la manufactura tradicional. Es decir, el Green Deal se sustenta sus beneficios en la industria tecnológica, pero le deja poco margen a las industrias tradicionales. Y el análisis en Europa es que daría una gran división entre lo que es los países ricos,
que se adaptarían muy bien, y los países pobres, que les costaría muchísimo adaptar, generando alta tensión por migraciones internas, por una escala de la pobreza. Para entenderlo un poco más, se da en países pobres que un área urbana dependa exclusivamente de industrias que son altamente contaminantes. Es decir, eso es un hecho, se da. Si uno a esa zona poblada, uno le imparte una política desde arriba hacia abajo, a la cual se tiene que adaptar rápidamente, claramente esa industria se va a volver poco competitiva, no va a poder competir. Entonces esa industria va a desaparecer, esos son los trabajos que se pierden. Y hablamos de esta reflexión porque no es lo mismo que una industria desaparezca porque llega una mejor, es decir, llega una industria que la supera, ya sea porque ofrece un producto de mejor calidad, a mejor precio. Podemos dar el ejemplo de Uber. Por ejemplo, Uber llega y pone en jaque a los taxistas y remiseros, y los sindicatos de taxistas y remiseros no quieren que llegue Uber. Bueno, ahí uno dice, no, el consumidor ahora se va a beneficiar de Uber. O sea, que queremos Uber porque, bueno, tiene ciertas soluciones, brinda mejor precio, lo que sea que fuere. Esto es distinto. O sea, acá se está forzando a que desaparezca algo con un ideal que viene de arriba hacia abajo, y no porque se genere una solución que sea mejor para el común de la gente en esa zona geográfica, sino porque, bueno, le rinden culto, por así decirlo, a las políticas de la Unión Europea y cómo se imparte de arriba hacia abajo. Ahí sí me dejas hacerte un paréntesis antes de continuar con el análisis. Un dato de color para el que lo quiera investigar. Recientemente hubo un artículo muy interesante de un intelectual belga que se llama Drieu Godefredi, un apellido bastante complejo. Muchos los van a ubicar por ser el fundador del Instituto Hayek en Bruselas. Y él mismo plantea cómo la Unión Europea en sus inicios, tendía a favorecer las economías menos desarrolladas de ciertas partes de Europa, buscando quitar trabas arancelarias, favorecer el paso migratorio, evitar las trabas aduaneras, evitar todo tipo de complejidad burocrática y fortalecer esencialmente un mercado común, en suerte de mercado competitivo, que al desarrollarse internamente pudiese luego mostrarse de cara al mundo en una situación que pudiese competir contra los grandes oligopolios, tanto americanos como los asiáticos, particularmente con la franja de los tigres asiáticos que se habían fortalecido allá en los 90. Este intelectual muestra muy bien cómo con el paso del tiempo la idiosincrasia propia de los burócratas, que están totalmente desarraigados de la realidad en contacto con su población, lejos de preocuparse por el bienestar de su gente, terminaron preocupándose más que todo por una agenda globalista. Entonces, ¿qué se ha visto? Que actualmente la economía europea se encuentra en total declive. Fíjense en el ejemplo concreto que se da en términos de vacunación, donde su plan para producir, desarrollar y distribuir las vacunas quedaron relegadas por detrás de Israel, por detrás del Reino Unido luego del Brexit, que se encuentra totalmente atacada la Unión Europea por estas ideas euroescépticas. Yo al menos en ese sentido lo festejo claramente, porque se está viendo cómo Hungría y Polonia encabezan esta marcha que ya se había iniciado con Salvini. Y esto muestra que en esencia hoy la Unión Europea, con estas políticas que en su momento estaban preocupadas por el feminismo, hay que aclararlo, en su momento la Unión Europea estaba preocupada exclusivamente por la agenda feminista, hoy se encuentra preocupada por la agenda ecologista. De cara al futuro, y según Godefredi, lo que se vería sería una pérdida irrecuperable de empleos si se aspira a implementar una industria de energías renovables, porque hay naciones que no están en condiciones para dichos cambios. Y no es un cambio que se da en forma de un orden espontáneo, sino que hay una vulneración del derecho de propiedad, y a su vez no hay garantía alguna para que aquellos sectores poblacionales que no logran digitalizarse, porque hay un mundo que gira en torno a la digitalización plena del trabajo y el desarrollo, quedarían por fuera del sistema. Millones de puestos de trabajo y de familias totalmente perdidos y sin seguridad de cara al futuro. Entonces, esto es un fenómeno. ¿Cómo lo puedes analizar vos, Rodrigo, de la economía? Claramente, Horacio, es un fenómeno que no hay lugar para el común de la gente en esto. Digamos, o sea, claramente esto no es una iniciativa del común de la gente que desde su realidad personal, de lo que está viviendo en el día a día, sale a pedir, no, por favor, que desaparezca la industria en la cual yo trabajo para que se salven los árboles, digamos. O sea, claramente no. Esto es algo de la persona que está acomodado en la ciudad y que cree en estas utopías de los pulmones verdes, cuestiones que son irreales, que hay estudios, por ejemplo,
Vamos a hablar de unos datos interesantes. Hoy en Europa hay más árboles que hace 100 años. ¿Pero por qué? Eso se dio espontáneamente, o sea, no se necesitó de la Unión Europea en estos 100 años para decir, no, hay que sacar las industrias. No, se fue dando porque las industrias solas se van volviendo más eficientes. Porque el vos volverte más eficiente hace que vos ofrezcas un producto de mejor calidad, vendas más. O sea, menor precio, mejor calidad, vendes más, claramente. ¿Y eso por qué se dio? Bueno, las zonas agrícolas se volvieron más productivas, entonces se necesitan menos zonas para producir mayor cantidad de comida, lo cual es sumamente positivo. Hay sistemas de drenaje, hay sistemas de fertilización, hay maquinaria con cierta... Que vuelven a aumentar la productividad, digamos, todas esas cuestiones hacen de que, bueno, el área agrícola se redujo y hay mayor cantidad de árboles ahora que hace 100 años. Y con esta iniciativa que hay ahora, digamos, supongamos que, como venía explicando, en cierta zona de Europa, cierta industria no puede competir más en el mundo porque le ponen tantas cargas, tantos requerimientos que no puede competir, entonces termina desapareciendo. Hay gente que tiene que emigrar a buscar trabajo a otro lado porque, bueno, por este Green Deal verde, ya esta industria ya no sirve ahí. Eso no va a hacer que Europa, por ejemplo, si fuese acero, deje de consumir acero. Lo que pasa es que no va a tener acero que sea europeo, va a comprar acero afuera, o habrá acero alemán que tiene todos los procesos digitalizados y puede generar una huella de carbono neta cero. Pero supongamos, qué sé yo, por dar ejemplo, no estoy hablando en este punto con cuestiones, un ejemplo que podamos traer, pero supongamos, qué sé yo... ¿Te podría dar un ejemplo concreto? Sí. Los 17 metales más extraños necesarios para desarrollar lo que es la industria de la energía solar, el 72% se produce en China. Claro. Por eso hay un silencio absoluto y se ha visto que los grandes líderes de estas cumbres climáticas suelen ser reacios a hablar de la contaminación que genera China porque su mercado global depende en gran medida del gigante oriental. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Claro. Ahí tenemos otro ejemplo concreto, por ejemplo, de quienes han sido los que han financiado esta industria eco-friendly a través de Greta Thunberg, el mayor producto propagandístico, que dicho sea paso no va a estar en esta cumbre, según ella, porque ha sido injusto el reparto de vacunas. La realidad es que se ve que acá va a tener una sobredimensión la figura de China en la presente cumbre, y acá donde se va a mostrar que en esencia cuáles son los países más contaminantes del mundo, donde claramente China sigue encabezando el día de hoy las regiones más contaminantes, pero tiene un control sobre el mercado. Son los que marcan la agenda. Lo mismo pasa con las empresas, las inmobiliarias suecas. Son gigantes, como toda nación, que en su momento tuvieron que poblarse y contaminar para crecer. Y ahora quieren establecer que las demás naciones ni contaminen ni se poblen. Entonces provocan esta idea del cambio climático y la sobrepoblación para que los países no desarrollados no se terminen de desarrollar. Es que ahí, Horacio, es interesantísimo porque, por ejemplo, cuando se agrupan el diálogo de estas 100 ONG que le piden a Alberto Fernández, claramente ellos, por ejemplo, creen que la pandemia es resultado de la relación que tenemos con la naturaleza. O sea, ellos dicen que es eso. Y dicen, cuando le piden a Alberto Fernández que bueno, que este es el momento para que nosotros en la región demos el ejemplo, ellos dicen que la transformación ahora tiene que ser justa y verde, que si se contamina acá, se afecta a todo el mundo. Pero claro, acá es una reflexión muy interesante. Claro, si se contamina acá, se afecta a todo el mundo. Pero si nos empobrecemos nosotros con estas políticas, solo nos afecta a nosotros. Porque los otros países ya tienen un PBI per cápita de primer mundo. Y acá es el último punto de la reflexión, y es decir, nosotros terminamos el 2020 con un PBI equivalente al 2005. Es decir, nos fuimos para atrás muchísimos años en cuanto a PBI per cápita, es decir, nuestro nivel de riqueza como población. Un PBI per cápita equivalente a $19.200. Para nosotros recuperar el PBI de finales de 2019, es decir, un PBI per cápita de 22.000 y pico dólares, esto recién se daría para 2024 si toman decisiones medianamente racionales, o sea, lo que ya se sabe que funciona. Pero si vos le agregás la carga del cambio climático, así que Argentina se sume a los objetivos 2030 o a un ideal europeo, como decir, al 2050 tenemos que llegar con emisiones netas cero, o sea, es imposible crecer, es imposible para las industrias tradicionales mantenerse en pie.
seríamos incompetitivos como se espera para la mayor parte de Europa, que no va a lograr adecuarse a estos ideales. Y ya para cerrar, me gustaría rescatar un punto. ¿Nos querés volver a repetir cuál fue el pedido de estas 100 ONGs al primer mandatario argentino? El pedido básicamente es que la reestructuración de la deuda se haga en base a políticas climáticas. Es decir, lo que se ahorre en pago de deuda, se negocie ahorrar pago de deuda, y que ese equivalente en plata se use para políticas climáticas. Bien, nosotros cuando hace tiempo advertimos, y lo remarco una vez más, particularmente para los argentinos, pero que este fenómeno se va a ver en el resto de la región, de aquellos que consumen y que ven nuestro trabajo, consumen nuestros videos y que nos ayudan a difundir, y que lo agradecemos enormemente. Ya el ecologismo había generado una reforma constitucional en el 94 en Argentina. Mucha gente se alarma por el feminismo, que es un fenómeno muy contemporáneo y que a lo mucho puede pretender alguna ley muy ridícula o algún ministerio, pero el ecologismo generó una reforma judicial, una reforma jurídica, digo, a nivel constitucional. Véase pues el siguiente caso. La principal preocupación del ecologismo, lo plantean desde Paul Ehrlich en adelante, es justamente la bomba demográfica, y ya se han implementado políticas antinatalistas en Argentina. A su vez, Argentina ya está cediendo territorio a China, Argentina ya cede la soberanía en sus mares, y siempre en pos de proteger el planeta. Es donde justamente se lo está destruyendo con estas distopías, se está destruyendo la propia población. Entonces, lo que hay detrás de esto es que se ve nuevamente que estas preocupaciones de pequeños burgueses verdes, en definitiva, es simplemente para fortalecer el poder de grandes magnates que van desde Bill Gates hasta esta pequeña militante como Greta Thunberg, que son los que viven en una calidad de vida que el resto no la va a ver jamás, porque el resto de los seres humanos, el 99% de los seres humanos, deben trabajar en forma honrada y entienden que el espíritu mesurado de protección del planeta nada tiene que ver con el ecologismo, que no es más que una farsa corporativista y verde, como se está viendo actualmente, y como ya se planteó en los Objetivos 2030 de la ONU, que es mantener esta idea de la economía sustentable en desmedro justamente de las naciones en desarrollo. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Además sale por twitch.tv/la_resistencia.